La noche había caído pesada sobre la gran Babilonia, la joya del mundo antiguo. Sus murallas inexpugnables y sus jardines colgantes dormían bajo el manto de las estrellas, pero en el corazón del palacio, el silencio fue roto abruptamente. No fue un ejército invasor, ni el estruendo de un terremoto, sino un grito ahogado en la garganta del hombre más poderoso de la tierra. Nabucodonosor, rey de reyes, se incorporó violentamente en su lecho real. Su respiración era agitada, el sudor frío perlaba su frente y sus ojos, habituados a ordenar la muerte de naciones enteras, ahora reflejaban un terror primario. Su espíritu estaba turbado y el sueño se le había ido. Daniel 2:1. Una imagen, una sombra colosal había invadido su mente, una visión tan potente que hacía temblar los cimientos de su razón, pero que, cruelmente, se desvanecía en la niebla del olvido al despertar, dejando tras de sí únicamente una angustia insoportable. «Guardias», bramó el rey, su voz resonando en las cámaras de piedra con una urgencia que heló la sangre de sus sirvientes. Las antorchas se encendieron rápidamente. El monarca no buscaba consuelo, buscaba respuestas. La incertidumbre era un veneno que un soberano absoluto no podía tolerar. «Haced venir ante mí a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos», ordenó mientras se ponía en pie, con la mirada fija en la nada. «Que se presenten de inmediato para explicarme mis sueños». El palacio se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Los sabios de Babilonia, hombres que presumían de conocer los secretos de los dioses y el movimiento de los astros, fueron arrancados de sus lechos y arrastrados hacia la sala del trono. Entraron apresuradamente, ajustándose sus túnicas ceremoniales, esperando una consulta rutinaria sobre alguna campaña militar o presagio estelar. No sabían que estaban entrando en la boca del león. El rey Nabucodonosor se sentó en su trono, pero su postura no era de descanso. Era la de un depredador acechando. Los sabios se postraron rostro en tierra. «He tenido un sueño», dijo el rey, y su voz bajó a un tono peligrosamente tranquilo, «y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». El líder de los caldeos, confiado en su astucia y en los viejos trucos de su gremio, se adelantó, rompiendo el silencio tenso de la sala. Habló en lengua aramea, con la seguridad de quien cree tener el control de la situación, sin saber que estaba a punto de desatar la ira de un monarca al borde de la locura. «Oh rey, vive para siempre», exclamó el caldeo con una reverencia teatral. «Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación». Nabucodonosor los miró fijamente. El silencio se estiró, tenso y sofocante, antes de que el rey pronunciara la sentencia que cambiaría todo. El rey no parpadeó. Una sonrisa amarga y cínica curvó sus labios, una mueca que congeló el aire en la sala. Sabía que aquellos hombres eran hábiles con las palabras, expertos en tejer significados ambiguos que servían para cualquier ocasión. Pero esta noche, Nabucodonosor no quería ambigüedades. Quería la verdad absoluta. «El asunto lo he olvidado», mintió el rey, o quizás dijo la verdad sobre la niebla que cubría su mente, pero con una intención letal. «El asunto ha salido de mí. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Un murmullo de horror recorrió la fila de los sabios. Pedir la interpretación. Eso era el estándar. Pero exigir que adivinaran el sueño mismo. Aquello era inaudito, una locura imposible. Los rostros de los magos palidecieron bajo la luz vacilante de las antorchas.
Nabucodonosor se inclinó hacia adelante, la luz del fuego reflejándose en sus ojos febriles. Mas si me mostráis el sueño y su interpretación, continuó, suavizando la voz con una promesa tentadora, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime, pues, el sueño y su interpretación. Los caldeos intercambiaron miradas de pánico. El líder del grupo, tragando saliva con dificultad, intentó mantener la compostura diplomática. Sabía que la vida de todos pendía de un hilo. Responden por segunda vez, dijo el caldeo, con la voz temblorosa, tratando de razonar con la irracionalidad. Diga el rey el sueño a sus siervos, y la mostraremos la interpretación. Fue un error. La paciencia del monarca se quebró como una copa de cristal contra el suelo. Ciertamente, yo conozco que vosotros ponéis dilaciones, tronó Nabucodonosor, levantándose de su trono, su sombra proyectándose gigante sobre los aterrorizados sabios. Porque veis que el asunto ha salido de mí. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. El rey descendió los escalones del estrado, acercándose a ellos. Su presencia era asfixiante. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, acusó el rey, señalándolos con un dedo acusador. Decime, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos retrocedieron instintivamente. Estaban acorralados. No había trucos de prestidigitación ni cartas astrales que pudieran salvarlos de esto. Tenían que confesar su limitación, aunque eso significara firmar su propia sentencia de muerte. El jefe de los caldeos alzó las manos, en un gesto de súplica desesperada, y pronunció las palabras que sellarían el destino de todos los sabios de Babilonia, empujando la narrativa hacia un abismo inevitable. El líder de los caldeos, con la frente pegada al frío suelo de mármol, pronunció la verdad que ningún rey quería escuchar, una verdad que exponía la fragilidad de todo el sistema mágico de Babilonia. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, confesó, con voz quebrada. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Los sabios esperaban el golpe, pero el caldeo continuó, sellando su destino con una admisión de impotencia teológica. El asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien no pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Era la confesión definitiva. Sus dioses eran distantes, mudos, inútiles para este momento de crisis. La reacción de Nabucodonosor fue volcánica. No hubo más palabras de negociación. El rey se llenó de ira y de gran enojo. Su rostro se transfiguró en una máscara de furia ciega. Se volvió hacia su guardia personal, hombres de guerra que solo conocían la obediencia ciega. Matadlos. Rugió la orden, retumbando contra las paredes del palacio. Destruid a todos los sabios de Babilonia. Que no quede ni uno con vida. El decreto salió con la velocidad de una plaga. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Los soldados comenzaron a arrastrar a los astrólogos fuera de la presencia del rey, mientras el pánico se desataba en los pasillos del palacio. Pero la orden no se limitaba a los que estaban presentes, la red se extendía por toda la ciudad imperial. Lejos del tumulto del Salón del Trono, en un barrio tranquilo donde residían los exiliados reales, 4 jóvenes hebreos dormían o quizás oraban, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, contados entre los sabios del reino por su entrenamiento, eran ahora objetivos marcados para la ejecución.
El sonido de botas militares marchando en formación rompió la calma de la noche en las calles de Babilonia. El metal de las espadas chocaba contra las armaduras. Al frente del destacamento iba Arioc, capitán de la guardia del rey, un hombre cuyo oficio era ejecutar la voluntad de Nabucodonosor sin hacer preguntas. Su destino era la casa de Daniel. La puerta fue golpeada con violencia, no como una visita, sino como una invasión. Daniel abrió la puerta, encontrándose cara a cara con el acero desnudo y la mirada fría del verdugo real. La muerte había llegado a su umbral, sin previo aviso, y el tiempo parecía detenerse en el filo de la espada de Arioc. El acero brilló bajo la luz de la luna, listo para descender. Detrás de Daniel, se escucharon los pasos apresurados y las respiraciones contenidas de Ananías, Misael y Azarías, quienes observaban la escena con el corazón en un puño. La muerte no era una amenaza abstracta, tenía el rostro de Arioc y el peso de un imperio detrás. Sin embargo, Daniel no tembló. No hubo gritos, ni súplicas indignas, ni intentos de fuga. En ese instante crítico, donde cualquier otro hombre habría colapsado, Daniel hizo algo extraordinario. Habló sabia y prudentemente, Daniel 2:14. Su voz, firme pero serena, cortó la tensión más afilada que cualquier espada. Arioc, dijo Daniel, mirando al capitán a los ojos, ignorando el arma que apuntaba a su pecho. Tú eres el capitán de la guardia del rey. Arioc se detuvo. La calma del joven hebreo era desconcertante. El verdugo estaba acostumbrado al miedo, no a la autoridad tranquila. Bajó ligeramente la espada, aunque sus músculos seguían tensos. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey con tanta prisa? Preguntó Daniel 2:15. No juzgó la orden, simplemente inquirió sobre la urgencia irracional que la impulsaba. Arioc, quizás aliviado de no tener que ejecutar a un hombre al que respetaba, o tal vez simplemente aturdido por la pregunta, hizo saber a Daniel lo que había. Le contó sobre el insomnio del rey, el sueño olvidado, la demanda imposible y la confesión de impotencia de los caldeos. Le explicó que la lógica había abandonado el palacio y solo quedaba la ira. Daniel escuchó atentamente. Comprendió que no se trataba de un capricho político, sino de una crisis espiritual de la magnitud más alta. El Dios de los cielos estaba moviendo las piezas, y Nabucodonosor estaba reaccionando con la violencia de un hombre ciego que busca la luz a golpes. Espera aquí, dijo Daniel. Con una valentía que rozaba la temeridad, Daniel salió de su casa. No huyó hacia el desierto. Caminó directamente hacia la fuente del peligro. Se dirigió al palacio, pasando entre las filas de guardias nerviosos y sirvientes aterrorizados, hasta llegar a las puertas de la Cámara Real. Allí, solicitó una audiencia inmediata. Entró y pidió al rey que le diese tiempo, Daniel 2:16. Se paró frente al hombre que acababa de ordenar su muerte y, con una fe inquebrantable, hizo una promesa que ningún mago en Babilonia se atrevió a hacer. Dame tiempo, oh rey, dijo Daniel, y yo te mostraré la interpretación. Nabucodonosor, agotado por la furia y desesperado por una respuesta, miró al joven exiliado. Detuvo la ejecución. Concedió el tiempo. Pero Daniel sabía que el reloj de arena había comenzado a correr, y la respuesta no estaba en su mente, sino en un lugar mucho más alto. Daniel dio media vuelta y salió de la presencia del rey, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Daniel cruzó el umbral de su puerta, dejando tras el aire viciado de la corte y la mirada escrutadora de los guardias. No traía la respuesta en sus manos, pero traía algo igual de valioso, una tregua. Adentro, la espera había sido una tortura silenciosa.
Ananías, Misael y Azarías se pusieron de pie de un salto al verlo entrar. Sus rostros reflejaban la pregunta que no se atrevían a formular: ¿viviremos? Daniel no perdió tiempo en saludos. La arena en el reloj del rey seguía cayendo. El rey nos ha dado tiempo, anunció Daniel, su voz sonando con una gravedad solemne. Pero la sentencia sigue en pie. Si fallamos, morimos. Les contó todo lo sucedido, la furia ciega de Nabucodonosor, la impotencia de los caldeos y la promesa temeraria que él mismo había hecho ante el trono más poderoso de la tierra. No había margen de error. No había plan B. No buscaremos en las estrellas, ni consultaremos libros de magia, dijo Daniel, mirando a sus tres compañeros, unidos por la sangre y por la fe en tierra extraña. Esto no es asunto de sabiduría humana. Entonces, Daniel les dio la instrucción estratégica más importante de sus vidas, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este secreto. Daniel 2:18. La habitación se transformó. Lo que era una casa de exiliados se convirtió en un santuario de guerra espiritual. Los 4 jóvenes se postraron, no ante una estatua de oro ni ante un rey mortal, sino ante el invisible. No oraban por riqueza ni por poder. Oraban para que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Era un clamor por la vida, una súplica desesperada lanzada hacia las alturas, atravesando el techo de la casa, atravesando la oscuridad espiritual de Babilonia, buscando el trono del único que podía ver lo oculto. Las horas pasaron. La ciudad afuera estaba sumida en el miedo, los magos se escondían, los soldados patrullaban. Pero en esa pequeña habitación, 4 voces se unían en un solo propósito. La tensión era palpable, como la electricidad antes de una tormenta. Finalmente, el cansancio físico dio paso a un silencio reverente. La oración cesó, no por falta de fe, sino por la certeza de haber sido escuchados. Daniel se retiró a su lecho, cerrando los ojos no para huir, sino para recibir. La noche se hizo profunda. Y entonces, cuando el mundo dormía y la lógica callaba, el cielo respondió. El sueño de los hombres justos es profundo, pero la vigilia de Dios es eterna. Mientras Babilonia yacía bajo el peso de sus propios pecados, una luz que no procedía del sol ni de la luna rompió las tinieblas en la mente de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel 2:19. No fue un susurro confuso ni un acertijo velado como los que vendían los magos en las plazas. Fue una claridad absoluta, cortante como el diamante. Como si un velo se rasgara en el tejido del tiempo, Daniel fue transportado fuera de su pequeña habitación. Dio lo que el rey había visto. Ante sus ojos espirituales se alzó la imagen terrible y magnífica que había aterrorizado al monarca. Dio el brillo de los metales, la estatura formidable, la gloria y el espanto. Y más allá de la imagen, vio una piedra, una roca tosca cortada sin manos humanas. Dio el impacto, el colapso, el polvo y el viento. Dio la historia de la humanidad comprimida en un instante de revelación divina. El rompecabezas del universo se ensambló en su mente. El terror del rey se convirtió en la certeza del profeta. Daniel despertó. Su corazón no latía con el miedo de la noche anterior, sino con la fuerza de un león. La angustia se había disipado, reemplazada por una gratitud desbordante. Antes de correr hacia el palacio, antes de salvar su vida, Daniel hizo lo que define a un verdadero sabio: adoró. Se puso de pie en la penumbra y bendijo al Dios del cielo. Su voz, cargada de emoción y poder, rompió el silencio de la madrugada.
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, proclamó Daniel, sus palabras fluyendo como un río de alabanza, porque suyos son el poder y la sabiduría. Sus compañeros despertaron al oírlo, testigos de la transformación en su rostro. Daniel continuó, declarando la soberanía absoluta de su Dios sobre la política humana. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Daniel sabía ahora que Nabucodonosor no era más que una pieza en el tablero del Altísimo. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel alzó las manos, mirando hacia arriba. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora nos has hecho saber lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La oración terminó. La sentencia de muerte había sido anulada en los cielos, ahora solo faltaba anularla en la tierra. Daniel se volvió hacia la puerta. Ya no era un reo esperando ejecución, era el portador del secreto de Dios. El sol comenzaba a despuntar sobre los zigurats de Babilonia, bañando la ciudad en oro y sangre, un presagio visual de lo que estaba por venir. Daniel no caminó, marchó con la determinación de un embajador celestial en territorio enemigo. Se dirigió directamente a los cuarteles de la guardia, buscando al hombre encargado de la carnicería. Encontró a Arioc, quien ya estaba preparando a sus hombres para cumplir la macabra orden del día, continuar la purga de la intelectualidad babilónica. Daniel alzó la voz, deteniendo el engranaje de la muerte en seco. No mates a los sabios de Babilonia, ordenó Daniel. No fue una súplica, fue un mandato moral. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Arioc se detuvo. Miró al joven hebreo. Dio en sus ojos algo que no había visto en ninguno de los magos temblorosos del día anterior, certeza absoluta. El capitán, un hombre pragmático que prefería evitar una masacre si había una alternativa política viable, tomó una decisión rápida. Sígueme, dijo Arioc. La Biblia relata que Arioc llevó a Daniel ante el rey apresuradamente, Daniel 2:25. No caminaron con el protocolo habitual de la corte. Corrieron por los pasillos de mármol, las sandalias resonando con urgencia, ignorando a los cortesanos que murmuraban a su paso. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de la ira renovada del rey. Las grandes puertas de bronce del salón del trono se abrieron de par en par. Nabucodonosor estaba allí, sentado en la penumbra, una figura solitaria consumida por la obsesión. No había dormido. La sombra del sueño olvidado seguía atormentándolo. Al ver entrar al capitán de su guardia, sus ojos se entrecerraron, esperando noticias de ejecuciones. Pero Arioc se adelantó, jadeante, ansioso por presentar la solución y quizás salvar su propio pellejo por haber retrasado la orden. He hallado un varón de los transportados a Judá, anunció Arioc, con una mezcla de triunfo y alivio, el cual dará al rey la interpretación. El silencio cayó de nuevo sobre la sala, pero esta vez tenía un peso diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la expectativa. Nabucodonosor se inclinó hacia adelante, escrutando al joven que estaba de pie junto al capitán. Recordaba a aquel muchacho, era uno de los elegidos, uno de los que habían demostrado ser 10 veces mejores que sus propios magos en asuntos triviales. ¿Pero podría resolver el enigma de los dioses? El rey habló, y su pregunta fue directa, cortante como una navaja, diseñada para destruir cualquier intento de fraude. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Preguntó el rey a Daniel, a quien llamaban Belsasar, Daniel 2:26.
Daniel dio un paso al frente. Estaba solo ante el hombre que tenía el poder de desollarlo vivo. Pero Daniel no estaba solo. El Dios de los cielos estaba en la sala. Daniel respiró hondo y, antes de revelar el secreto, se dispuso a destruir la arrogancia de Babilonia. Daniel sostuvo la mirada del monarca. En ese momento, no era un súbdito hablando a su señor, sino un profeta hablando la historia. El misterio que el rey demanda, comenzó Daniel, su voz clara y firme, llenando cada rincón del salón. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Un murmullo recorrió la corte. Daniel acababa de confirmar la incompetencia de toda la élite intelectual del imperio. Estaba diciendo, en la cara del rey, que todo el aparato religioso de Babilonia era un fraude impotente ante este enigma. Nabucodonosor apretó los puños, pero la verdad de las palabras era innegable, sus magos ya habían fallado. Daniel hizo una pausa, permitiendo que el peso de la limitación humana se asentara en la sala. Y entonces, lanzó la proclamación que definiría su vida y el futuro de su pueblo. Pero hay un Dios en los cielos, dijo, señalando hacia arriba, más allá del techo dorado del palacio, más allá de las estrellas que adoraban los caldeos, el cual revela los misterios. La atmósfera cambió. La ira del rey se transformó en asombro. Daniel no estaba vendiendo un truco, estaba presentando a una persona. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel dio un paso más cerca, hablando con una intimidad sobrenatural sobre los pensamientos más privados del rey, aquellos que Nabucodonosor no había compartido con nadie. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nabucodonosor se quedó helado. Aquel joven hebreo estaba describiendo exactamente su insomnio, sus miedos existenciales sobre el futuro de su imperio y su legado. ¿Cómo podía saberlo? Daniel, percibiendo el asombro del rey, se apresuró a apartar cualquier gloria de sí mismo. La humildad era su armadura. Y a mí, continuó Daniel, bajando la cabeza en reverencia, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se notifique al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El escenario estaba listo. La duda había sido erradicada. La curiosidad del rey estaba al máximo. Ahora, Daniel alzó la vista, sus ojos brillando con el reflejo de la visión que Dios le había dado, y comenzó a pintar con palabras la pesadilla del rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Al escuchar esas palabras, Nabucodonosor sintió como si una mano invisible le quitara la venda de los ojos. El recuerdo, antes borroso y esquivo, golpeó su mente con la fuerza de un relámpago. Sí, él había visto aquello. Daniel, con la mirada perdida en la visión divina, continuó describiendo el espectro que había invadido el sueño real. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Daniel 2:31. El rey asintió lentamente, fascinado. No era una simple estatua decorativa lo que había visto, era una presencia abrumadora, una entidad que irradiaba un resplandor cegador, una gloria tan intensa que resultaba aterradora para un mortal, incluso para un rey. Daniel alzó la mano y comenzó a trazar en el aire la forma del coloso, comenzando desde la cima. La observaste, oh rey, y viste su esplendor, dijo Daniel, y su voz bajó un tono para enfatizar la riqueza del primer elemento. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Nabucodonosor visualizó de nuevo aquel rostro.
No era un oro cualquiera, era el metal más puro, resplandeciente, un sol forjado en forma humana que coronaba la estatua. Representaba la majestuosidad absoluta, el poder sin mancha, una riqueza que desafiaba a la imaginación. Aquella cabeza de oro miraba hacia el horizonte con una autoridad eterna. Pero la visión no se detenía allí. Daniel bajó la mano, describiendo el descenso de la figura, y el rey recordó cómo la luz cambiaba, cómo el metal se transformaba. Su pecho y sus brazos, continuó Daniel, guiando la memoria del rey hacia la siguiente sección de la estatua. La corte entera contenía el aliento. Los magos y sátrapas presentes, aunque no habían visto el sueño, estaban colgados de cada palabra del joven hebreo. Daniel estaba haciendo lo imposible, estaba proyectando la mente del rey en la realidad física de la sala del trono. La estatua estaba completa en la mente de Daniel, una amalgama de metales que contaba una historia de degeneración y fuerza. Su pecho y sus brazos de plata, prosiguió Daniel, trazando la línea imaginaria sobre el torso del gigante, Daniel 2:32. Nabucodonosor recordó el brillo lunar, más frío y duro que el oro de la cabeza. Aquellos brazos cruzados sobre el pecho sugerían una fuerza diferente, una alianza de poderes, vasta y resistente. Daniel continuó el descenso visual, su voz sonando como un cincel golpeando la historia. Su vientre y sus muslos de bronce. El rey asintió imperceptiblemente. Sí, el bronce. Un metal de guerra, bruñido y reluciente, capaz de proteger las entrañas del imperio. La estatua no era uniforme, era una aberración de materiales, degenerando en valor pero aumentando en dureza a medida que descendía. Luego, miraste más abajo, dijo Daniel, y su tono se volvió severo, metálico, evocando el sonido de ejércitos marchando. ¿Viste los pilares sobre los que se sostenía esta inmensidad? Daniel señaló hacia el suelo, visualizando las extremidades inferiores del coloso. Sus piernas de hierro. Daniel 2:33. Hierro negro, brutal, inflexible. No había adorno en esas piernas, solo fuerza bruta diseñada para aplastar y romper. Eran columnas hechas para pisotear la tierra, carentes de la belleza del oro o la plata, pura funcionalidad destructiva. El rey sintió un escalofrío al recordar la frialdad que emanaba de aquel metal oscuro. Pero entonces, Daniel describió la base, el fundamento de todo aquel monumento a la gloria humana, revelando su debilidad fatal oculta a simple vista. Y finalmente, oh rey, miraste sus pies. Y he aquí algo extraño, una mezcla antinatural que desafiaba la fuerza del hierro. Daniel hizo una pausa dramática antes de revelar la composición final. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. La imagen estaba completa. Nabucodonosor la vio de nuevo en su totalidad, una cabeza divina sobre un cuerpo de guerra, sostenida por piernas de destrucción, pero tambaleándose sobre unos pies divididos, frágiles, una mezcla imposible de fuerza y debilidad que no podía adherirse entre sí. El coloso se alzaba en la memoria del rey, magnífico y terrible, dominando el horizonte de su sueño. Parecía invencible, eterno. Así estaba la imagen delante de ti, dijo Daniel, rompiendo el hechizo visual para preparar al rey para el cataclismo. Poderosa, brillante, inmóvil. Nabucodonosor estaba al borde de su trono. Sí, exclamó el rey, rompiendo su silencio. Así era. Exactamente así. Pero Daniel no había terminado. Sabía que la estatua era solo el escenario para el verdadero protagonista del sueño. Estabas mirando, oh rey, susurró Daniel, bajando la voz para crear un contraste ensordecedor con lo que vendría, hasta que,